El día que el abogado leyó el testamento de mi abuelo, toda la sala del tribunal se rió. No una risa silenciosa, no una risa educada de apartar la mirada, sino la risa a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, que proviene de personas que han estado esperando mucho tiempo para ver a alguien caer y finalmente han visto cumplido su deseo. Porque cuando el señor Harlon Dree, abogado de Barn Ridge, Virginia, leyó en voz alta que Silas Crenshaw había dejado a su única nieta, Nettie Crenshaw, de 15 años, sin hogar fijo ni padres vivos, la totalidad de la parcela 34, que comprende 30 acres de tierra en la cima de la cresta al este de Sutter's Gap, incluidos todos los derechos minerales y de agua en ella. Cada agricultor, tendero y ciudadano devoto en esa sala sabía exactamente lo que había hecho mi abuelo. Me había dejado una broma. La parcela 34 era famosa en Barn Ridge como lo es un perro malo. Todos la conocían y nadie la quería. 30 acres de cresta de piedra caliza tan rocosa que ni siquiera las cabras pastarían en ella. El suelo, lo poco que existía, era una fina corteza sobre roca sólida, apenas suficiente para cultivar líquenes. Mi abuelo la había comprado en 1919 por $12, un precio que era en sí mismo una broma, y había pasado los siguientes 20 años siendo objeto de burlas por ello. El jardín de rocas de Silas Crenshaw. Lo llamaban la lápida de 30 acres. Cuando murió en el invierno de 1941, solo en su cabaña al pie de la cresta, la gente decía que lo único que había criado con éxito en esa tierra era polvo. Estaba de pie en la parte trasera de la sala del tribunal con un vestido que le había prestado la esposa del ministro porque no tenía uno. Mi madre había muerto de neumonía cuando yo tenía 11 años. Mi padre, el hijo de Silas, había muerto en un accidente de tala 2 años después. Desde entonces me habían pasado por el valle como un gato callejero al que nadie quería alimentar, pero nadie era lo suficientemente frío como para ahogar. 3 meses con el tío Vernon, que bebía. 2 meses con los Peterson, que necesitaban una niña para cuidar a sus hijos pequeños, pero no necesitaban la opinión de esa niña sobre nada. 6 semanas con la viuda Ames, a quien le molestaba y le parecía un desperdicio mi hábito de leer a la luz de las velas. Y más recientemente 4 meses con los panaderos, quienes me dijeron la mañana de la lectura del testamento que no me molestara en volver, porque le habían dado mi catre a un primo que era más útil. Así que me quedé allí con ese vestido prestado, de 15 años, huérfana, sin hogar, y ahora orgullosa propietaria de 30 acres de roca que ni una sola persona en Sutter Valley habría aceptado como regalo. Si quieres descubrir qué descubrí en esa tierra sin valor y cómo esas mismas personas que se reían llegaron a mi puerta de rodillas cuando la peor sequía en 50 años convirtió sus granjas verdes en polvo. Suscríbete a este canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo, porque lo que esos 30 acres de roca escondían debajo es una historia que cambió todo el valle para siempre. Me mudé a la tierra al día siguiente porque no tenía dónde más ir. La cabaña de mi abuelo estaba al pie de la cresta, donde la roca se encontraba con una fina franja de suelo arcilloso. Apenas suficiente terreno plano para una estructura de una habitación con un porche, un cobertizo para leña y los restos de lo que alguna vez fue un ambicioso huerto, ahora invadido por cardos y cebollas silvestres. La cabaña era rústica pero sólida. Mi abuelo había sido un mejor constructor que agricultor. El techo estaba bien, las paredes estaban bien calafateadas. Y la estufa de leña, una belleza de hierro fundido que había rescatado de la demolición de una escuela, todavía funcionaba de maravilla. Había peores lugares para estar solo en las montañas de Virginia a principios de marzo. No muchos, pero algunos. Dentro encontré lo que esperaba: las escasas posesiones de un hombre que había vivido solo durante una década. Una cama, una mesa, 2 sillas, una estantería de conservas, una Biblia y un rifle que no sabía usar. Pero también encontré lo que no esperaba: libros. Montones y montones de ellos apilados en el suelo, metidos debajo de la cama, llenando una estantería casera que recorría toda la longitud de la pared trasera. Libros sobre geología, sobre hidrología, sobre formaciones de piedra caliza y topografía kárstica y sistemas de ríos subterráneos. Libros con títulos como El movimiento del agua a través de rocas porosas y Corrientes subterráneas de la región de los Apalaches y Una guía de campo de manantiales, filtraciones y acuíferos de la provincia de Blue Ridge.
Mi abuelo, resultó, no había estado cultivando esos 30 acres. Los había estado estudiando. Encontré sus cuadernos al segundo día, en una caja de hojalata debajo de las tablas del suelo. 14 cuadernos, cada uno lleno de principio a fin, con su cuidada caligrafía angular. Estaban organizados por año, de 1920 a 1940. Y contaban una historia que nadie en Banridge se había molestado en aprender, porque nadie en Banridge se había molestado en preguntar. Silas Crenshaw creía que había agua debajo de su roca. No solo un goteo, no una filtración, un acuífero. Un enorme depósito subterráneo, alimentado por toda la cara este de Briar Mountain, canalizado a través de fracturas de piedra caliza durante miles de años hasta un sistema natural debajo de la cresta. Había pasado 20 años mapeando los signos superficiales, parches de musgo que permanecían verdes en la sequía, ciertos árboles cuyas raíces se hundían lo suficiente como para acceder a la humedad de abajo, fracturas en la piedra caliza donde el aire frío salía en las mañanas de verano. Y lo más importante, una serie de sumideros a lo largo de la columna vertebral de la cresta que creía que eran puntos de acceso colapsados al sistema de cuevas de abajo. Nunca había encontrado el agua. Había estado cerca. Sus cuadernos finales estaban cada vez más emocionados, centrándose en un sumidero en particular en el borde este de la cresta, donde las lecturas de temperatura y los niveles de humedad sugerían que la superficie del acuífero no estaba a más de 40 pies bajo tierra. Pero su salud le había fallado. El invierno de 1940 le había roto algo en el pecho, y para enero siguiente se había ido. Me senté en el suelo de su cabaña rodeada de esos cuadernos y comprendí dos cosas con absoluta claridad. Primero, mi abuelo no era un tonto. Era un científico, un observador cuidadoso y metódico, que había pasado 2 décadas recopilando pruebas para una teoría que nadie quería escuchar, porque provenía de un hombre pobre que poseía tierras malas. Y segundo, iba a encontrar su agua. Los primeros meses fueron de supervivencia, no de descubrimiento. Necesito ser honesta al respecto, porque las historias que la gente cuenta después siempre se saltan las partes feas, las partes desesperadas, las partes en las que te quedas despierta a las 3 de la mañana, preguntándote si estarás viva para la primavera. Tenía casi nada de dinero. La pequeña cantidad que quedaba en la herencia de mi abuelo, después de los honorarios del abogado, no duraría un mes. Las conservas de la cabaña me mantuvieron hasta marzo, pero en abril tenía hambre de una manera que agudizaba todo. Mi vista, mi oído, mi capacidad para identificar plantas comestibles y mi absoluta negativa a volver a bajar a Barn Ridge y pedir ayuda a nadie. La cresta, rocosa como era, no estaba sin vida. Los libros de mi abuelo me habían enseñado a ver lo que otros pasaban por alto. Entre los afloramientos de piedra caliza, en grietas y bolsas donde se había acumulado suelo durante siglos, había vida. Cebolletas silvestres en los barrancos sombreados, pajarita y acebera a lo largo de la cara norte. Un bosquecillo de nogales negros en el extremo oeste de la cresta, con sus nueces aún esparcidas por el suelo del otoño pasado. Un parche de zarzas silvestres que prometía frutos de verano. Y en la fina franja de suelo arcilloso cerca de la cabaña, planté un huerto, pequeño, desesperado, terco, usando semillas que había comprado con mis últimos $1.50 en la ferretería de Barn Ridge, donde el propietario, el señor Goss, me había mirado con algo entre lástima y desprecio. ¿Planeas cultivar roca, niña?, había preguntado. Planeo comer, había dicho. El huerto luchaba. El suelo era pobre. Acarreé hojarasca del suelo del bosque para construirlo. Llevé cubos de agua de un pequeño manantial a 1/4 de milla debajo de la cabaña. Compuse cada trozo de materia vegetal que pude encontrar. No se parecía en nada a las granjas del valle de abajo, esos ricos campos de tierras bajas con su profundo suelo negro y pozos confiables que habían sido regados por generaciones. Mi huerto era un puñado de verde en un océano de piedra gris. Pero era mío, y me mantuvo viva durante esa primera primavera y hasta el verano. Mientras tanto, leí todos los libros de mi abuelo de principio a fin, sus cuadernos de la primera página a la última. Luego, me enseñé geología a mí misma con un libro de texto tan antiguo que el encuadernado se desmoronaba en mis manos. Aprendí qué era la piedra caliza, un antiguo lecho marino comprimido en roca durante millones de años, plagado de fracturas
y cuevas talladas por el agua de lluvia ácida que disolvía la piedra durante milenios. Aprendí que era un paisaje kárstico, terreno formado por roca disuelta, caracterizado por sumideros, cuevas y drenaje subterráneo. Y aprendí que era un acuífero, un cuerpo de roca permeable que podía contener y transmitir agua subterránea como una esponja subterránea gigante. Mi abuelo creía que toda la cresta estaba encima de uno. Y cuanto más caminaba por la tierra con sus cuadernos en la mano, comparando sus observaciones con lo que podía ver y sentir, más lo creía yo también. Encontré la primera señal real en julio. Había un sumidero que mi abuelo había marcado como número 7, una depresión de unos 12 pies de ancho cerca del borde este de la cresta. Había notado que la temperatura en el fondo era consistentemente más fría que la superficie, a veces 15 grados en días calurosos, y que allí crecía el culantrillo, una planta que necesita humedad constante. Limpié los escombros. 3 días de acarrear rocas a mano, llenar cubos, llevarlos al borde. Cuando llegué al fondo, tenía las manos en carne viva. Pero lo que encontré me hizo olvidarlo todo. Debajo de la arcilla compactada y los escombros, había una grieta en la roca, una fractura de unos 2 pies de ancho que corría de norte a sur. Y de esa grieta salía aire frío. No una brisa, algo más profundo, como la tierra respirando. Puse mi mano sobre ella, y el aire estaba húmedo y olía a piedra mojada y a algo antiguo. Dejé caer una piedrecita y conté. 1, 2, 3. Y luego un leve y distante plop. Agua a 3 segundos debajo de mí. Me senté al borde de ese sumidero y lloré. No de pena, sino de la aguda alegría de saber que mi abuelo había tenido razón. Que 20 años de estudio y burlas no habían sido en vano. Que debajo de 30 acres de roca que la gente usaba como chiste, había agua. Y en un valle que dependía de pozos poco profundos y arroyos estacionales, el agua lo era todo. Encontrar el agua y alcanzarla eran 2 problemas muy diferentes. Era una niña de 15 años sin dinero, sin equipo y sin nadie dispuesto a ayudar. Pero tenía los cuadernos de mi abuelo. Y en el cuaderno 12, con fecha de junio de 1938, encontré un pasaje que lo cambió todo. El número 7 no es el punto de acceso más profundo. La cara este de la cresta muestra evidencia de un colapso mucho más antiguo, una zona de resurgencia. Si el agua entra en la cresta a través de fracturas superiores y se acumula en la caverna inferior, debe salir en algún lugar. Las leyes de la física lo exigen. Creo que el punto de salida fue sellado por un deslizamiento de rocas, quizás hace siglos. Si se pudiera despejar la resurgencia, el agua fluiría por sí sola. No se requeriría perforación. La gravedad y la presión harían el trabajo. Un manantial natural bloqueado por un colapso. Pasé el resto del verano mapeando la cara este, siguiendo las notas de mi abuelo. Los signos eran sutiles pero inconfundibles. Una línea de árboles más altos y verdes que aprovechaban la humedad residual. Una depresión en forma de cuenco llena de escombros, demasiado uniforme para ser natural. Y en el centro, enterrado bajo décadas de hojas y enredaderas, un montón de enormes bloques de piedra caliza que mostraban las marcas del colapso. Bordes fracturados, ángulos desplazados, la geometría caótica de una repisa que se había derrumbado. Empecé a cavar en septiembre. Fue un trabajo brutal, no pretenderé lo contrario. Moví rocas a mano. Las más pequeñas las llevaba. Las más grandes las hacía palanca con un poste de madera que mi abuelo había dejado en el cobertizo, rodándolas cuesta abajo centímetro a centímetro. Cavé arcilla y grava con el pico hasta que mis palmas se ampollaron, se abrieron, sangraron y se endurecieron hasta convertirse en algo que ya no se sentía como manos de niña. Trabajé desde el amanecer hasta el anochecer todos los días, alimentada por verduras del huerto, comida silvestre y una terquedad que incluso a mí me asustaba. La primera persona en darse cuenta de lo que estaba haciendo fue el viejo Harlon Jessup. Harlon tenía 71 años. Era un albañil jubilado que vivía en una choza a 1 milla valle abajo, desde la base de mi cresta. Era el tipo de hombre que las montañas producen en pequeñas cantidades, callado, autosuficiente, en gran parte olvidado por una comunidad que lo había superado. Había conocido a mi abuelo. Habían jugado damas en el porche de Silas las tardes de domingo,
y Harlon era la única persona de la que jamás oí hablar de mi abuelo sin burla. Apareció al borde de mi excavación una mañana de octubre, apoyado en un bastón, observándome hacer palanca con una roca que me triplicaba en peso. «Tu abuelo hablaba de esto», dijo como si continuara una conversación que habíamos tenido durante años. Dijo que había un manantial sellado en esta colina. «Lo hay», dije, sin dejar de trabajar. La mayoría de la gente pensaba que estaba loco. La mayoría de la gente se equivoca en la mayoría de las cosas. Harlon me observó trabajar otros 10 minutos. Luego dejó su bastón, se quitó la chaqueta y cogió el segundo poste de madera. «Mi espalda está mal», dijo, «pero mis brazos todavía funcionan». Vino todos los días después de eso. Trabajamos juntos durante el otoño, limpiando escombros, cavando más profundo en la ladera. Harlon conocía la piedra de una manera que yo conocía los libros, instintiva, físicamente, con una comprensión que iba más allá de las palabras. Podía mirar un bloque de piedra caliza y decirme dónde se había fracturado, hace cuánto tiempo, qué fuerzas lo habían movido. Me enseñó a leer la roca de la misma manera que los libros de mi abuelo me habían enseñado a leer el paisaje. Y lenta, metódicamente, cavamos nuestro camino hacia la ladera sellada. Encontramos el pasaje a finales de noviembre, 2 días antes de Acción de Gracias. Era un martes. El aire era agudo con la promesa de la primera helada fuerte. Estaba trabajando en el punto más profundo de nuestra excavación. Habíamos despejado unos 15 pies en la ladera para entonces, siguiendo un canal natural en la roca que Harlon dijo que estaba inconfundiblemente tallado por el agua. Cuando mi pico atravesó hacia el vacío. No roca, no arcilla. Aire. Aire frío, húmedo y arremolinado que me golpeó la cara como abrir una puerta al invierno. Retiré el pico y puse mi ojo en el agujero. Oscuridad. Pero podía oír algo. Un sonido tan silencioso y constante que al principio pensé que era mi propia sangre en mis oídos. Era agua. Agua en movimiento. En algún lugar de esa oscuridad, un arroyo fluía. «Harlon», susurré. Mi voz temblaba. «Harlon, ven aquí». Se arrodilló a mi lado y escuchó. Sus ojos, pálidos y acuosos por la edad, se abrieron de par en par. Luego se llenaron de lágrimas. Puso su mano en mi hombro y apretó tan fuerte que dolió. «Tu abuelo», dijo. «Dios mío, niña, tu abuelo tenía razón». Tardamos otras 2 semanas en ensanchar la abertura lo suficiente para entrar. El pasaje se abría a una caverna del tamaño aproximado de un santuario de iglesia, de 60 pies de largo y 30 de ancho, con un techo abovedado reluciente de humedad. Y a lo largo del suelo, emergiendo de una grieta en la pared del fondo y fluyendo en un canal que había tallado durante siglos, había un arroyo del agua más clara y fría que jamás había visto, de 2 pies de ancho, 6 pulgadas de profundidad, fluyendo con la paciencia sin prisas de algo que había estado haciendo esto durante 10.000 años. Junté las manos y bebí. El agua era dulce y fría, tan fría que me dolían los dientes y sabía a piedra caliza y oscuridad limpia. Harlon también bebió, se recostó contra la pared de la caverna y se rió como ríen los niños. Mientras exploraba con la linterna, me di cuenta del alcance completo de lo que mi abuelo había teorizado. Esto no era solo un manantial. La caverna era un punto de unión donde convergían múltiples fracturas, canalizando agua de toda la montaña hacia este depósito subterráneo. El arroyo era simplemente el desbordamiento. Evidencia de un nivel freático que se extendía muy por debajo de nosotros, saturando la roca porosa con millones de galones, 30 acres de roca, y debajo de ella, un océano. La pregunta era cómo llevar el agua a la superficie. Harlon vio la solución de inmediato. «No necesitamos bombearla», dijo. «El agua está a presión de la montaña. Todo lo que necesitamos es un canal cortado a través de la pared inferior, inclinado hacia la superficie. Fluirá por sí solo, como un pozo artesiano, pero natural». Nos llevó todo el invierno. Picamos un canal a través de la pared inferior de la caverna, siguiendo una fractura natural. En febrero, el canal tenía 12 pies de largo. En marzo, 20. Y en la mañana del 22 de marzo de 1942, exactamente un año después de haber estado en esa sala del tribunal, escuchando risas, el cincel de Harlan
atravesó la última pared de roca y llegó el agua. No un goteo, un flujo, un arroyo constante y cristalino que brotó de la ladera como si la montaña hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos. Corrió ladera abajo por un canal que habíamos preparado, se detuvo en una cuenca que Harlan había construido con piedras apiladas y se desbordó en un lecho de arroyo que no había tenido agua en memoria viva. Me quedé en esa fría mañana de marzo, con el agua corriendo por mis botas, y dije, a nadie, al cielo, a mi abuelo. Lo encontré. Encontré tu agua. El primer año a nadie le importó. El valle tenía sus propios pozos. Los arroyos corrían llenos por el deshielo de primavera. La gente de Van Ridge tenía agua, y por lo tanto, no tenía motivos para pensar en la mía. Yo seguía siendo la chica Crenshaw, la extraña, la huérfana que vivía sola en 30 acres de roca, con un viejo como compañía. El manantial era, en el mejor de los casos, una curiosidad. Algunas personas subieron a verlo y se fueron sacudiendo la cabeza, impresionadas quizás, pero no lo suficiente como para cambiar su opinión sobre mí o mi tierra. Usé el agua para transformar la cresta. Con una fuente fiable, construí un sistema de riego, canales de piedra y tuberías de arcilla que Harron me ayudó a colocar sobre la delgada tierra cerca de la cabaña. Terracé las laderas con piedra caliza apilada, llené las terrazas con mantillo de hojas compostado y planté árboles frutales, arbustos de bayas, hierbas y verduras. El agua lo cambió todo. La tierra que había sido polvo se volvió oscura y viva. Para 1943, mi granja de la cresta producía más por acre que la mitad de las granjas de las tierras bajas del valle. El secreto era el agua. Agua constante, limpia y rica en minerales del acuífero de piedra caliza que nunca se ralentizaba, nunca se detenía. Mientras otros agricultores dependían de la lluvia y de pozos poco profundos, mi manantial brotaba a la misma velocidad, ya fuera en julio o en enero. Harlan y yo construimos una casa de manantial sobre la cuenca de recolección, donde la temperatura fría del agua mantenía la leche fresca y la mantequilla sólida. Construimos un estanque con truchas y un abrevadero de piedra para la pequeña manada de cabras lecheras que eventualmente adquirí. La cresta se estaba convirtiendo en algo que nadie había imaginado, y yo me estaba convirtiendo en alguien que nadie había esperado. Entonces llegó el verano de 1944. Comenzó seco en mayo. En junio, los arroyos estaban bajos. En julio, habían desaparecido. El valle se asó bajo un sol implacable. Los agricultores vieron cómo su maíz se rizaba y se ponía marrón. Los pozos que habían sido fiables durante 50 años bajaron hasta el barro, y luego hasta nada. La gran sequía de 1944 fue la peor que Sutter Valley había visto desde 1893. Y llegó cuando todos los hombres jóvenes estaban en el extranjero y todas las familias ya estaban al límite por el racionamiento. Los pozos del valle se secaron uno a uno. El pozo de los Peterson fue el primero. Los Baker siguieron una semana después. Incluso el pozo del pueblo en Barn Ridge bajó tanto que el agua se racionó a 2 cubos por familia al día. Y en mi cresta, el manantial siguió fluyendo. El acuífero no se inmutó por la sequía. Era alimentado por décadas de agua de lluvia acumulada, almacenada en millones de toneladas de piedra caliza porosa, aislada por 40 pies de roca sólida. La sequía era un problema superficial. Mi agua venía de más profundo. La primera persona en venir fue la señora Peterson. Llegó a la base de mi cresta un martes por la mañana de agosto, llevando 2 cubos vacíos y a su hijo menor en la cadera. No me miró. Miró al suelo. Preguntó si podía llenar sus cubos de mi manantial. Sí, dije. No la hice rogar. No le recordé que me había echado de su casa. No dije una sola palabra sobre la sala del tribunal, o las risas, o los meses que pasé hambrienta y sola. Simplemente dije que sí. Volvió al día siguiente con su vecina. Al día siguiente vinieron 6 familias. Al final de la semana había una fila. Quiero aclarar algo. Podría haberles cobrado. El agua en una sequía vale más que el oro. Podría haberles puesto cualquier precio y habrían pagado porque la alternativa era ver a sus hijos sedientos. Algunas personas habrían cobrado. Algunas lo habrían llamado justicia. Lo regalé, cada gota. Monté una estación de llenado en la cuenca
y dejé que cualquiera viniera en cualquier momento y tomara lo que necesitara. No pedí nada a cambio. Di agua a los Baker que me habían echado de su casa. Di agua al señor Goss que se había burlado de mí. Di agua a familias del extremo del valle que habían oído hablar de la chica en la cresta de la roca con el manantial que nunca se secaba. Harlon me preguntó una vez por qué lo hice. Estábamos sentados en el porche viendo la gente bajar por el sendero de la cresta con sus cubos llenos. No se lo merecen, ¿sabes?, dijo. Quizás no, dije, pero el agua no lo sabe. Simplemente fluye. Y creo que esa es la forma correcta de ser. La sequía duró hasta octubre. Para entonces, mi manantial se había convertido en el salvavidas de todo el valle. Familias que lo habían perdido todo. Cultivos, jardines, ganado, sobrevivieron gracias al agua que venía de 30 acres de roca que nadie había querido. El ayuntamiento de Van Ridge, humillado y desesperado, solicitó formalmente permiso para tender una tubería desde mi manantial hasta el sistema de la ciudad. Lo concedí. Firmé la servidumbre por $1 y solo pedí que el agua siguiera siendo gratuita para cualquiera que la necesitara. El señor Goss vino a verme después de que finalmente regresaran las lluvias. Se paró en mi porche con el sombrero en las manos, un gesto que nunca le había visto hacer, y dijo: «Su abuela intentó decírnoslo. Intentó decírnoslo durante 20 años y nos reímos de él. Lo siento, Nettie. Siento que también nos hayamos reído de ti». «Mi abuelo no necesitaba que le creyeras», dije. Él se creía a sí mismo, eso fue suficiente. Pero la verdad es que significó algo oírlo. No todo, no lo suficiente como para deshacer los años de soledad y hambre y de ser tratada como si fuera menos que nada. Pero algo pequeño y limpio, como el primer sorbo de agua de un manantial que has pasado un año cavando. Ruth Ann Callaway, la maestra de escuela del condado que había comenzado a visitar mi cresta por curiosidad, me ayudó a organizar los 14 cuadernos de mi abuelo y a enviarlos al Servicio Geológico del Estado. Un equipo vino la primavera siguiente. Probaron el agua, mapearon la caverna, midieron el caudal y confirmaron lo que Silas Crenshaw había teorizado. El acuífero debajo de mi cresta era una de las mayores reservas de agua dulce no documentadas en la provincia de Blue Ridge. El geólogo jefe, el Dr. Amos Whitfield, leyó los cuadernos de mi abuelo y negó con la cabeza con algo parecido a la pena. Este hombre estaba haciendo ciencia real, dijo, autodidacta, trabajando con casi ningún recurso, y lo hizo bien. Nadie escucha a los hombres pobres con tierras malas, dije. El Dr. Whitfield publicó un artículo acreditando a Silas Crenshaw como el descubridor del acuífero. Fue la primera vez que el nombre de mi abuelo apareció impreso sin una broma adjunta. Me casé en 1947. Su nombre era Daniel Morse, un profesor callado del condado vecino que se aventuró a mi cresta un sábado para ver el famoso manantial. Era el tipo de hombre que escuchaba más de lo que hablaba y que entendía sin que se lo dijeran que cuando le mostré los cuadernos de mi abuelo, le estaba mostrando lo más valioso que poseía. Tuvimos 4 hijos en esa cresta. Expandimos la granja hasta que cada terraza produjo, hasta que los huertos estuvieron cargados de fruta, hasta que la casa del manantial estuvo llena de queso y mantequilla de nuestras cabras lecheras. En 1953, Daniel instaló un pequeño generador hidroeléctrico utilizando el flujo constante del arroyo para alimentar luces en la cabaña y el granero. Harlon murió en el invierno de 1949, a los 79 años. Lo enterré en la cresta cerca de la entrada de la caverna, bajo una piedra que tallé yo misma. Él sabía lo que valía la roca. Mis hijos crecieron llamando a ese lugar el descanso de Harlan. La cooperativa de agua de Van Ridge se estableció en 1955, con mi manantial como su fuente principal. Serví en la junta, pero me negué a ser presidenta. La cooperativa tendió tuberías por todo el valle, asegurando que cada hogar tuviera agua limpia, independientemente de su capacidad de pago. La sequía de 1944 le había dado al valle una lección que nunca olvidó. El agua no es una mercancía, es un bien común. Para la década de 1960, la cresta que había sido un chiste era un hito. Grupos escolares visitaban la caverna. Estudiantes universitarios estudiaban el acuífero. Enseñé a todos la misma lección que los cuadernos de mi abuelo me habían enseñado. Mira más profundo.
La superficie no te dice casi nada. Escribí un libro en 1970, El agua debajo de la roca. El relato de una nieta sobre el descubrimiento de Cyrus Crenshaw, publicado por la prensa de la Universidad Estatal. No fue un bestseller. Estaba destinado a poner el nombre de mi abuelo en una portada y su trabajo entre encuadernaciones adecuadas. Viví en esa cresta el resto de mi vida. Vi a mis hijos crecer, irse y volver con sus propios hijos. Vi el valle cambiar a mi alrededor. Nuevas carreteras, nuevas casas, nuevas caras. Pero el manantial nunca cambió. Brotaba de la ladera a la misma velocidad constante, año tras año, década tras década, tan paciente y confiable como la roca por la que fluía. Daniel falleció en 1978, en el porche por la tarde, viendo el sol ponerse detrás de la montaña Brier. Me senté a su lado y sostuve su calor restante hasta que salieron las estrellas y el murmullo del manantial fue el único sonido en el valle. Lo enterré junto a Harlan en la cresta donde el agua cantaba bajo la piedra. Seguí trabajando. Mis manos estaban rígidas para entonces. Mis rodillas protestaban en cada terraza, pero la cresta estaba en mi sangre y el trabajo estaba en mis huesos. En 1981, el estado de Virginia designó el acuífero Crenshaw como un recurso natural protegido. En 1983, la Sociedad Geológica de Virginia otorgó póstumamente a mi abuelo la cita Harlan por sus importantes contribuciones a la comprensión de la hidrogeología kárstica. Acepté el premio en su nombre, de pie en una sala llena de científicos y funcionarios, vistiendo el mismo vestido sencillo que siempre llevaba. Y dije, Cyrus Crenshaw no necesitaba este premio. Necesitaba que una persona escuchara. Me alegro de haber sido esa persona. Morí una mañana de primavera en 1985, a la edad de 59 años, más joven de lo que me hubiera gustado. Pero los años en la cresta habían sido años duros, años honestos, años que usaron un cuerpo por completo. Me encontraron en el jardín, arrodillada junto al muro de la terraza, con las manos en la tierra, el manantial corriendo claro y frío a solo 6 metros de distancia. Mi hija dijo que parecía que simplemente me había detenido a descansar y había decidido quedarme. El manantial sigue fluyendo, nunca se ha detenido, ni en sequía, ni en inundación, ni en los inviernos más duros, ni en los veranos más calurosos. La granja de la Cresta Shaw es operada ahora por mi nieta, que tiene los ojos de mi abuelo y mi terquedad, y la forma gentil de hablar de su padre. La caverna está abierta a los visitantes, el acuífero todavía suministra agua al valle, y en la pared del manantial, tallada en piedra caliza por la mano firme de Harlan Jessup en 1943, hay una sola frase que dice: todo lo que aprendí sobre la vida, lo que llaman inútil, simplemente no han mirado debajo. Entonces, quiero preguntarte algo. ¿Qué te han dicho que es inútil de ti? ¿Sobre qué 12 hectáreas de roca estás sentada? ¿Qué herencia de lucha? ¿Qué legado de cosas que parecen nada en lo que aún no has cavado? ¿Qué fluye bajo la superficie de tu vida que no has encontrado porque todos a tu alrededor te dijeron que no había nada allí? Porque esto es lo que sé. Las personas que se ríen son siempre las personas que no han cavado. Ven la superficie, la roca, la pobreza, el vestido prestado, el huérfano parado solo al fondo de la sala del tribunal. Y creen que lo ven todo. No lo hacen. Nunca lo hacen. La superficie es la parte menos interesante de cualquier pedazo de tierra y de cualquier ser humano. Cava más profundo. El agua está ahí. Siempre ha estado ahí. Ha estado esperando a alguien lo suficientemente terco, lo suficientemente paciente y lo suficientemente valiente como para ignorar las risas y empezar a mover rocas. Si esta historia resonó contigo, si te recordó que las cosas que la gente se burla son a menudo las cosas que más importan, haz clic en suscribirte para más historias sobre gente común que descubrió cosas extraordinarias en lugares en los que todos los demás se habían rendido. Tus 12 hectáreas de roca no son una broma, son un comienzo. Empieza a cavar.